Hola, bienvenidos a nuestro canal Español en una nuez. Nos alegramos mucho de que estén aquí. Este es un espacio en el que compartimos cuentos y poemas. Además, en la lista de otras nueces aprenderemos juntos algo nuevo cada semana. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse por favor. Es gratis y nos ayuda a seguir creando y creciendo. Si quieren recomendarnos cuentos o temas para futuros videos, por favor, escríbanos en los comentarios. Y si quieren apoyar nuestro canal, el link de Patreon está en la cajita de descripción. Gracias. Hoy vamos a hablar del lenguaje y la filosofía, y vamos a usar como bibliografía el libro Investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein. En lo que sigue, publico pensamientos que son el precipitado de investigaciones filosóficas que me han ocupado en los últimos 16 años. He redactado como anotaciones, en breves párrafos, todos esos pensamientos. Mi intención era, desde el comienzo, reunir todo esto alguna vez en un libro, de cuya forma me hice diferentes representaciones en diferentes momentos, pero me parecía esencial que en él los pensamientos debieran progresar de un tema a otro en una secuencia natural y sin fisuras. Tras varios intentos desafortunados de ensamblar mis resultados en una totalidad semejante, me di cuenta de que eso nunca me saldría bien, que lo mejor que yo podría escribir siempre se quedaría solo en anotaciones filosóficas, que mis pensamientos desfallecían tan pronto como intentaba obligarlos a proseguir contra su inclinación natural en una sola dirección. Y eso estaba conectado ciertamente con la naturaleza misma de la investigación. Ella misma nos obliga a atravesar en zigzag un amplio dominio de pensamientos en todas las direcciones. Las anotaciones filosóficas de este libro son como un conjunto de bosquejos de paisajes que han resultado de estos largos y enmarañados viajes. Hasta hace poco, había abandonado en realidad la idea de publicar mi trabajo durante mi vida. Cierto es que aquella revivía de tiempo en tiempo, y principalmente porque me daba cuenta de que mis resultados, que yo había transmitido en lecciones, escritos y discusiones, estaban en circulación diversamente malentendidos, más o menos aguados o mutilados. Ello instigó mi vanidad y tuve dificultades para aquietarla. Que este trabajo, en su miseria y en la oscuridad de este tiempo, esté destinado a arrojar luz en un cerebro u otro, no es imposible, pero ciertamente no es probable. No quisiera con mi escrito ahorrarles a otros el pensar, sino, si fuera posible, estimular a alguien a tener pensamientos propios. Me hubiera gustado producir un buen libro. Eso no ha sucedido, pero ya pasó el tiempo en que yo podría haberlo mejorado. Parte 1. Agustín, en las Confesiones, dice: cuando ellos, los mayores, nombraban alguna cosa y consecuentemente con esa apelación se movían hacia algo, lo veía y comprendía que con los sonidos que pronunciaban llamaban ellos a aquella cosa cuando pretendían señalarla, pues lo que ellos pretendían se entresacaba de su movimiento corporal, cual lenguaje natural de todos los pueblos que con mímica y juegos de ojos, con el movimiento del resto de los miembros y con el sonido de la voz, hacen indicaciones de las afecciones del alma al apetecer, tener, rechazar o evitar cosas. Así, oyendo repetidamente las palabras colocadas en sus lugares apropiados en diferentes oraciones, colegía paulatinamente de qué cosas eran signos y, una vez adiestrada la lengua en esos signos, expresaba ya con ellos mis deseos. En estas palabras obtenemos, a mi parecer, una determinada figura de la esencia del lenguaje humano, concretamente esta: las palabras del lenguaje nombran objetos. Las oraciones son combinaciones de estas denominaciones.
En esta figura del lenguaje encontramos las raíces de la idea. Cada palabra tiene un significado. Este significado está coordinado con la palabra. Es el objeto por el que está la palabra. De una diferencia entre géneros de palabras no habla Agustín. Quien así describe el aprendizaje del lenguaje piensa, creo yo, primariamente en sustantivos como mesa, silla, pan, y en nombres de personas, y solo en segundo plano, en los nombres de ciertas acciones y propiedades, y piensa en los restantes géneros de palabras como algo que ya se acomodará. Piensa ahora en este empleo del lenguaje. Envío a alguien a comprar. Le doy una hoja que tiene los signos 5 manzanas rojas. Lleva la hoja al tendero y éste abre el cajón que tiene el signo manzanas. Luego busca en una tabla la palabra rojo y frente a ella encuentra una muestra de color. Después dice la serie de los números cardinales, asumo que la sabe de memoria, hasta la palabra 5, y por cada numeral toma del cajón una manzana que tiene el color de la muestra. Así y similarmente se opera con las palabras. Pero, ¿cómo sabe dónde y cómo debe consultar la palabra rojo y qué tiene que hacer con la palabra 5? Bueno, yo asumo que actúa como he descrito. Las explicaciones tienen en algún lugar un final, pero ¿cuál es el significado de la palabra 5? No se habla aquí en absoluto de tal cosa, solo de cómo se usa la palabra 5. Ese concepto filosófico del significado reside en una imagen primitiva del modo y la manera en que funciona el lenguaje, pero también puede decirse que es la imagen de un lenguaje más primitivo que el nuestro. Imaginémonos un lenguaje para el que vale una descripción como la que ha dado Agustín. El lenguaje debe servir a la comunicación de un albañil A con su ayudante B. A construye un edificio con piedras de construcción. Hay cubos, pilares, losas y vigas. B tiene que pasarle las piedras y justamente en el orden en que A las necesita. A este fin se sirven de un lenguaje que consta de las palabras cubo, pilar, losa, viga. A las grita. B le lleva la piedra que ha aprendido a llevar a ese grito. Concibe este como un lenguaje primitivo completo. Agustín describe, podríamos decir, un sistema de comunicación, solo que no todo lo que llamamos lenguaje es este sistema. Y esto debe decirse en muchos casos en que surge la cuestión, ¿es esta representación apropiada o inapropiada? La respuesta es entonces sí, apropiada, pero solo para este dominio estrictamente circunscrito, no para la totalidad de lo que pretendemos representar. Es como si alguien explicara, los juegos consisten en desplazar cosas sobre una superficie según ciertas reglas. Y le respondiéramos, pareces pensar en juegos de tablero, pero esos no son todos los juegos. Puedes corregir tu explicación restringiéndola expresamente a esos juegos. Imagínate una escritura en que las letras sirviesen para designar los sonidos, pero también para designar la acentuación y como signos de puntuación. Una escritura puede concebirse como un lenguaje para describir pautas sonoras. Imagínate ahora que alguien entendiese esa escritura como si cada letra correspondiera simplemente a un sonido y no tuviesen también las letras funciones enteramente diferentes. Una concepción tan simplista de la escritura se asemeja a la concepción del lenguaje de Agustín. El niño emplea esas formas primitivas del lenguaje cuando aprende a hablar. El aprendizaje del lenguaje no es aquí una explicación, sino un adiestramiento. Podríamos imaginarnos que el lenguaje fuese el lenguaje total de A y B, hasta el lenguaje total de una tribu. Los niños son educados para realizar estas acciones, para usar con ellas estas palabras y para relacionar así
a las palabras de los demás. Una parte importante del adiestramiento consistirá en que el instructor señale los objetos, dirija la atención del niño hacia ellos y pronuncie a la vez una palabra. Por ejemplo, la palabra losa, mientras muestra esa forma. No quiero llamar a esto una explicación ostensiva o definición ostensiva porque el niño aún no puede preguntar por la denominación. Lo llamaré enseñanza ostensiva de palabras. Digo que formará una parte importante del adiestramiento porque así ocurre entre los seres humanos, no porque no pudiera imaginarse de otro modo. Puede decirse que esta enseñanza ostensiva de palabras establece una conexión asociativa entre la palabra y la cosa. Pero, ¿qué quiere decir esto? Pues bien, puede querer decir diversas cosas, pero se piensa de inmediato en que al niño le viene a la mente la figura de la cosa cuando oye la palabra. Pero entonces, si sucede esto, ¿es esta la finalidad de la palabra? Sí, puede ser la finalidad. Puedo imaginarme tal empleo de las palabras, de series de sonido. Pronunciar una palabra es como tocar una tecla en el piano de la imaginación. Pero si la enseñanza ostensiva produce esto, ¿debo decir que produce la comprensión de la palabra? ¿No entiende la exclamación losa el que actúa de acuerdo con ella de tal y cual modo? La enseñanza ostensiva ayudó indudablemente a producir esto, pero solo junto a una determinada instrucción. Con una diferente instrucción, la misma enseñanza ostensiva habría producido una comprensión enteramente diferente. Piensa en las herramientas de una caja de herramientas. Hay un martillo, unas tenazas, una sierra, un destornillador, una regla, un tarro de cola, clavos y tornillos. Tan diversas como las funciones de estos objetos son las funciones de las palabras, y hay semejanzas aquí y allí. Ciertamente, lo que nos desconcierta es la uniformidad de sus apariencias cuando las palabras no son dichas o las encontramos escritas o impresas, pero su empleo no se nos presenta tan claramente, en particular cuando filosofamos. Es como cuando miramos la cabina de una locomotora. Hay allí manubrios que parecen todos más o menos iguales. Esto es comprensible, puesto que todos ellos deben ser asidos con la mano. Pero uno es el manubrio de un cigüeñal que puede graduarse de modo continuo, regula la apertura de una válvula. Otro es el manubrio de un conmutador que solo tiene dos posiciones efectivas, está abierto o cerrado. Un tercero es el mango de una palanca de frenado. Cuanto más fuerte se tira, más fuerte frena. Un cuarto es el manubrio de una bomba. Solo funciona mientras uno lo mueve de acá para allá. Cuando decimos toda palabra del lenguaje designa algo, todavía no se ha dicho con ello, por lo pronto, absolutamente nada, a no ser que expliquemos exactamente qué distinción deseamos hacer. Imagínate que alguien dijese, todas las herramientas sirven para modificar algo. Así, el martillo, la posición del clavo, la sierra, la forma de la tabla, etc. ¿Y qué modifican la regla, el tarro de cola, los clavos? Nuestro conocimiento de la longitud de una cosa, la temperatura de la cola y la solidez de la caja. ¿Se ganaría algo con esta asimilación de expresiones? Pero, ¿cuántos géneros de oraciones hay? ¿Acaso aserción, pregunta y orden? Hay innumerables géneros diferentes de empleo de todo lo que llamamos signos, palabras, oraciones. Y esta multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez por todas, sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir, nacen y otros envejecen y se olvidan. La expresión juego de lenguaje debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad
o de una forma de vida. Ten a la vista la multiplicidad de juegos de lenguaje en estos ejemplos y en otros. Dar órdenes y actuar siguiendo órdenes. Describir un objeto por su apariencia o por sus medidas. Fabricar un objeto de acuerdo con una descripción, dibujo. Relatar un suceso. Hacer conjeturas sobre el suceso. Formar y comprobar una hipótesis. Presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas. Inventar una historia y leerla. Actuar en el teatro. Cantar a coro. Adivinar acertijos. Hacer un chiste. Contarlo. Resolver un problema de aritmética aplicada. Traducir de un lenguaje a otro. Suplicar. Agradecer. Maldecir. Saludar. Rezar. Es interesante comparar la multiplicidad de herramientas del lenguaje y de sus modos de empleo, la multiplicidad de géneros de palabras y oraciones, con lo que los lógicos han dicho sobre la estructura del lenguaje. Se dice a veces que los animales no hablan porque les falta la capacidad mental, y esto quiere decir no piensan y por eso no hablan, pero simplemente no hablan. O mejor, no emplean el lenguaje si prescindimos de las formas más primitivas del lenguaje. Ordenar, preguntar, relatar, charlar pertenecen a nuestra historia natural, tanto como andar, comer, beber, jugar. Se piensa que aprender el lenguaje consiste en dar nombres a objetos, a saber, a seres humanos, formas, colores, dolores, estados de ánimo, números, etc. Como se dijo, nombrar es algo similar a fijar un rótulo en una cosa. Se puede llamar a eso una preparación para el uso de una palabra, pero ¿para qué es una preparación? Nombramos las cosas y podemos entonces hablar de ellas, referirnos a ellas en el discurso, como si con el acto de nombrar ya estuviera dado lo que hacemos después, como si solo hubiera una cosa que se llama hablar de cosas, mientras que en realidad hacemos las cosas más heterogéneas con nuestras oraciones. Quien llega a un país extraño aprenderá a veces el lenguaje de los nativos por medio de explicaciones ostensivas que ellos le den, y a menudo tendrá que adivinar la interpretación de estas explicaciones y adivinar unas veces correctamente y otras erróneamente. Y ahora podemos, creo yo, decir, Agustín describe el aprendizaje del lenguaje humano como si el niño llegase a un país extraño y no entendiese el lenguaje del país. Esto es, como si ya tuviese un lenguaje, solo que no ese. O también, como si el niño ya pudiera pensar, solo que no todavía hablar. Y pensar querría decir aquí algo como hablar consigo mismo. Eso es todo por hoy. La bibliografía se encuentra en la cajita de descripción. Esperamos que hayan disfrutado del video y si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos y familiares. Y no olviden suscribirse al canal para recibir más contenido como este. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.